Hola, soy Begoña Automuro, inspectora responsable del área de consultas y reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Brevemente y como introducción, decir que las funciones principales del departamento son la atención de consultas, quejas y reclamaciones que presenten los asegurados y los partícipes en planes de pensiones, pero el departamento también tiene asignada la función de asistir en la supervisión sobre conductas de mercado y, por último, el fomento de iniciativas en materia de educación financiera. De hecho, DGS forma parte del grupo de trabajo del Plan Nacional de Educación Financiera que promueven los otros dos supervisores financieros, Banco de España y CNMV. Iniciamos ya esta primera sesión del tercer curso de formación continua dedicado a marco regulatorio. Comenzamos por algunos extremos que regula LOSEAR, la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y comenzamos por el artículo 38, donde se establecen los requisitos de honorabilidad y aptitud que tienen que cumplir quienes ejercen la dirección efectiva, luego veremos quién ejerce esa dirección efectiva, y también quienes desempeñen funciones que integran el sistema de gobierno de una entidad aseguradora, que, como saben, establece la norma que al menos son las siguientes: la función de gestión de riesgos, la función de cumplimiento, la de auditoría interna y la función actuarial. ¿Qué requisitos exige el LOSEAR en el artículo 38 a estas personas? Bueno, pues que sean personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, y, en segundo lugar, que posean conocimientos y experiencia adecuados para hacer posible, lo repite hasta la saciedad LOSEAR, una gestión sana y prudente de la entidad. ¿Quién me dice la ley que son las personas que ejercen la dirección efectiva? Bueno, pues por una parte los administradores o los miembros de los órganos colegiados de administración, y por otra parte los directores generales y asimilados. ¿Y quién dice la ley que son estos directores asimilados? Bueno, pues entiende por tales aquellas personas que ejercen en la entidad la alta dirección bajo la dependencia directa de su órgano de administración, o bien de comisiones ejecutivas o bien de consejeros delegados de ese órgano de administración. ¿Cómo van a acreditar las entidades aseguradoras que estas personas que hemos dicho cumplen con los requisitos de honorabilidad y aptitud? Bueno, pues esto me lo dice el artículo 18 del Real Decreto de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. El artículo 18 me dice que a efectos de valorar el primer requisito, la honorabilidad, la entidad tiene que remitir a DGS un certificado de antecedentes penales de la persona que se está evaluando. Además, DGS puede consultar las bases de datos que sobre sanciones administrativas tengan los tres supervisores europeos financieros, EIOPA, el supervisor bancario y el supervisor europeo de valores. ¿Y cómo va a poder acreditar una entidad aseguradora el segundo de los requisitos de conocimiento y experiencia? Bueno, pues el requisito de conocimientos, DGS va a requerir formación del nivel y perfil adecuado que se esté valorando, en particular, lógicamente, del área de seguros y servicios financieros. Y en cuanto a la experiencia, lo que va a hacer DGS es valorar la experiencia derivada de las anteriores ocupaciones, de los anteriores trabajos, durante periodos de tiempo que DGS considere suficientes. En todo caso, va a imperar el principio de proporcionalidad. Lógicamente, se va a tener en cuenta para evaluar los conocimientos y experiencia, por una parte, con qué tipo de entidad estamos tratando, es decir, qué naturaleza tiene esa compañía, qué tamaño, qué complejidad de operaciones desarrolla esa entidad, y por otra parte vamos a ver las concretas funciones y responsabilidades del puesto asignado a la persona que estamos evaluando. Este artículo 18 regula en concreto que el órgano de administración debe contar con miembros que, considerados en su conjunto, no individualmente, posean suficientes conocimientos y experiencia en al menos 5 áreas: seguros y mercados financieros, estrategias y modelos de negocio, sistema de gobierno, análisis financiero y actuarial y, precisamente, marco regulatorio, que es el tema de esta primera sesión. ¿Qué más extremos regula LOSEAR? Bueno, en el artículo 39, entre otros, establece quién es el responsable de que una entidad aseguradora cumpla con la ley. ¿Y quién es ese responsable? Pues el máximo responsable, dice LOSEAR, que es el órgano de administración de la entidad. No solo de que se cumpla LOSEAR, sino el resto de disposiciones y de normas reguladoras de los seguros privados.
En particular, e incluso para las mutualidades de previsión social, aunque la mutualidad no es una sociedad de capital, establece el OSEAR que le será de aplicación el capítulo de ese texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que se dedica a regular los deberes de los administradores. ¿Nadie más es responsable de que se cumpla la norma en una entidad aseguradora? Pues sí, también los cargos de dirección asumen una responsabilidad, pero en este caso limitada al cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas, bien de acuerdo con la estructura organizativa, bien de acuerdo con las que le hubieran sido delegadas. Es decir, hay dos rangos de responsabilidad. La máxima la ostentan los administradores y, en segundo lugar, los cargos de dirección en la medida de sus responsabilidades. Importante, que regula el OSEAR también el artículo 43, las remuneraciones. Es un apartado dedicado exclusivamente a mutualidades de previsión social. El artículo 43 establece, igual que se establecía en la anterior normativa, que las remuneraciones y demás ingresos, incluidos los ingresos por dietas, es decir, retribuciones por desplazamiento, alojamiento y manutención, que perciban por su gestión en la mutualidad los que ejerzan la administración de esta, no puede exceder estos remuneraciones de unos límites que se establecen en el reglamento de mutualidades. No se establecen en el OSEAR, se citan, pero realmente los límites cuantitativamente se delimitan en el reglamento de mutualidades. No obstante, establece la norma que si la mutualidad ya está autorizada para operar por ramos, no imperan los límites en las remuneraciones. En segundo lugar, y referido a remuneraciones, por primera vez se dice en una norma relativa a entidades aseguradoras, en concreto en el Reglamento Delegado 2015/35, que en entidades aseguradoras hay que establecer requisitos sobre las remuneraciones. ¿Con qué fin? Con el fin de evitar mecanismos de remuneración que fomenten una asunción excesiva de riesgo por parte de la entidad aseguradora. ¿Y en qué se traduce esto? Pues en una obligación para todas las entidades aseguradoras. Cada una de ellas tiene que tener una política escrita de remuneración. Y esta política escrita de remuneración tiene que contener las tareas y el desempeño, en primer lugar, del órgano de administración, también del órgano de dirección, también de las tareas que desempeñen otras personas que realicen funciones clave. E incluye, y llega al nivel de incluir a otras categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de forma significativa en el perfil de riesgo de la empresa. Respecto al fondo mutual, se regula en el artículo 34 del OSEAR, las mutualidades tienen que acreditar al menos un fondo mutual de 30.050,61 euros. Y para aquellas entidades que han obtenido, para aquellas mutualidades que han obtenido la autorización para operar por ramos, deberán acreditar un fondo mutual cuya cuantía mínima será la que corresponda entre las señaladas en el OSEAR como capital social desembolsado de las sociedades anónimas. Y en todas las mutualidades el fondo mutual tiene que estar íntegramente suscrito y desembolsado, a diferencia de las sociedades anónimas. El ámbito de coberturas de las mutualidades de previsión social está regulado tanto en el OSEAR como en el Reglamento de Mutualidades, en concreto el artículo 44 de la Ley y el 15 del Reglamento, y establece que las mutualidades inicialmente solo pueden realizar determinadas operaciones de previsión de riesgos sobre las personas y sobre las cosas. Vamos a ver cuáles son esas operaciones de riesgo sobre las personas. Bueno, pues las mutualidades pueden cubrir contingencias de muerte, viudedad y orfandad, de jubilación y dependencia también. Pueden otorgar prestaciones por razón de matrimonio, maternidad, hijos y defunción. Pueden realizar operaciones de seguro de accidentes e invalidez para el trabajo, de enfermedad, defensa jurídica y asistencia también. Y, por último, pueden subvencionar necesidades económicas motivadas por hechos que impidan temporalmente al mutualista el ejercicio de la profesión, algo parecido al seguro de pérdidas pecuniarias diversas. El límite, tiene un límite, no podrá exceder de 30.000 euros como renta anual, ni tampoco puede exceder de su equivalente actuarial como percepción única de capital, que sería el límite 300.000 euros. Y respecto a la previsión de riesgos sobre las cosas, únicamente pueden cubrirse los daños causados por tres categorías o en tres categorías de riesgos. Primero, las viviendas que sean de protección oficial habitadas por el mutualista, maquinaria y en general instrumentos de trabajo del mutualista que sea emprendedor y pequeño empresario,
establece los EAR, que son aquellos que no empleen a más de 5 trabajadores, y por último las cosechas de fincas cultivadas directamente por el mutualista, siempre que no estén incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, porque si no estarían cubiertos por este, y todo lo que esté incluido en esa finca cultivada por el mutualista, es decir, ganados, colmenas, etcétera. ¿Qué límite se establece aquí? Bueno, pues como máximo podrá asegurarse el valor real de estos bienes.